El tema que vamos a desarrollar con ustedes, enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. Vamos a Mateo, abran su Biblia en el Evangelio San Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. 2 domingos pasados ya hemos iniciado el estudio, lo que es el diaconado, la diaconía y algunos requisitos que de mucha importancia que usted, mis hermanos, conozcan. Por eso, mis hermanos mayores en la fe, yo sé que para ellos les va a refrescar el Espíritu Santo a ustedes, les va a hacer recordar lo que en realidad es un liderazgo en su iglesia, en la casa del Señor. San Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Vamos a dar lectura la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Verso 23. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios para nosotros, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Digno de ser alabado, ser glorificado. Aquí está, Señor, tu iglesia en obediencia a tu palabra. Eres tú que nos has invocado, Señor, para estar en tu casa de oración. De igual manera también nuestros amigos, nuestros vecinos, familias que nos honran, Señor, con su presencia. Da la palabra acertada en cada corazón de tus hijos. Queremos, Señor, que tu palabra reme en cada corazón, especialmente, Señor, los que van a tomar parte de ser, Señor, estos directivos del cuerpo administrativo de tu iglesia y de los diferentes ministerios, que puedan, Señor, asimilar tu palabra. Gracias, Señor. Toma tú el control de principio a fin. Háblanos, Señor. Que tú seas quien nos hable, Señor. Usa mi vida como instrumento, solamente un canal de bendición para tu iglesia, Señor. Simplemente soy tu administrador, soy tu mayordomo, nada más, Señor. Eres tu Espíritu Santo que vas a hablarnos cómo debemos nosotros, como líderes, como hijos tuyos, Señor, vivir una vida tal como te agrada a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos, usted al dar lectura, usted encuentra ahí de una madre. Esta madre estaba preocupado por sus 2 hijos, por Jacobo y por Juan, para que ellos sean grandes, dice la Escritura. Usted lo ha leído conmigo. Esta mamá se acerca, le dice: Señor, yo quiero que mis hijos, ellos tomen lugar, que se ponga a la derecha uno y el otro a tu izquierda.
Hermano, ese es el asunto que estamos viviendo en este mundo. Tanta corrupción, claro, políticamente se puede hacer, pero en las cosas del Señor no es así, es totalmente diferente. Por eso es necesario, hermano, que podamos tomar atención a lo que vamos a enseñar en esta mañana. Entonces dice el siguiente verso: cuando escucharon esos los hermanos, los 10 amigos de ellos se molestaron, se sintieron con molestia. ¿Cómo es posible que haga ese pedido? Es lo que nos dice la palabra del Señor. Y el versículo 25, Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos queremos ser servidor del Señor? Si usted, hermano, entiende esto, en todo tiempo usted va a estar dispuesto su persona para ser un servidor del Señor. Por ahí empieza nuestro servicio, hermano. Y dice la Escritura, aún más nos habla Jesús mismo en el siguiente verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando el Hijo del Hombre dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gloria al Señor. Es tan claro la palabra, hermanos. Nos está diciendo que nosotros, para ser grandes, tenemos que ser servidor. Y también menciona que Jesús nuestro Señor, Él siendo el dueño de toda su creación, hermano, dice que Él dejó su trono, su grandeza, y se vino a esta tierra a dar su vida para rescate de todo. Y se puso al servicio de este mundo, porque la palabra dice, y para dar su vida en rescate de muchos. Y ahí está usted, ahí estoy yo, y mucha gente que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor personal. Así es que, hermanos, es lo que quiero que usted entienda, que Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a servir, dispuestos, hermanos, no a hacerse grande por algún cargo que muchas veces lo obtienen, o por algún título que se logra por los seminarios, a la universidad, en fin. No, eso es necesario, pero lo que el Señor habla aquí a su iglesia, a nosotros, es en cuanto al servicio. Y para ello quisiéramos irnos a 1 Timoteo, abran su Biblia en 1 Timoteo. Vamos a ver algunas cualidades que un líder de la iglesia debe tener. Y menciona 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Tenemos 13 requisitos que el líder debe entender. Dice la palabra del Señor: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa palabra obispado está hablando de un pastor, de un líder, un anciano que está con el deseo de servir al Señor, con ese deseo de ser un servidor en las manos del Señor. Eso nos está hablando, pero el siguiente verso nos dice: pero es necesario que el obispo, el anciano, el líder, el pastor, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Son 13 requisitos que está hablando, hermanos, a un obispo, a un anciano, a un pastor. Las semanas antepasadas hemos visto los versículos 8 en adelante, donde habla así acerca del diaconado. Y como ustedes ven, decíamos que diácono significa ministro, servidor. Igual el pastor, igual. Porque muchas veces entendemos que no es así, que el pastor está encima. No, todo
El diácono es un ministro, el obispo, anciano, pastor es un ministro que estamos dispuestos a servir. ¿A quién? A la iglesia, a la grey, a la congregación. En ese sentido, hermanos, el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón para entender que aquí el que quiere ser grande tiene que ser un servidor. No porque tengamos cierto título ya somos grandes, no es así, hermano. Eso, Señor, reprenda. Mientras Dios le ha dado a usted el privilegio de ir, sí, a un instituto, a un seminario, es por su gracia y misericordia, pero no para sentirse ya superior al hermano que recién está empezando, o hermanos que por motivos no han estudiado, pero ahí están permaneciendo en el Señor. Por eso es necesario, como dice el verso 2 de 1 Timoteo, vamos a hablar uno por uno. Dice, es necesario que el obispo, el líder, el pastor, el anciano sea irreprensible. Esa palabra irreprensible tiene que ver con la conducta íntegra y ejemplar. Es una persona que vive correctamente en privado y en público. ¿Cuánto decimos amén? Irreprensible, una conducta correcta, que en lo privado, aún en lo público, debe ser igual para el Señor. Aleluya. Es igual que aquí, hermanos. Algunos esperan, vamos a la iglesia y vamos a consagrarnos. Termina el culto, de la puerta para allá, se olvidó lo que es cristiano y comienza su vida a lo que no debe ser. Por eso dice, en público o en privado debe ser irreprensible el obispo, el diácono, el líder. Aunque usted no sea líder, pero es del Señor, tiene que ser irreprensible, dando una conducta, un ejemplo, porque en usted está el Señor. En usted ya no vive, usted es Cristo que vive en nuestras vidas y tenemos que ser irreprensible. Amén, gloria al Señor. ¿Qué más nos dice vamos a Josué donde nos habla de lo que estamos hablando. Josué capítulo 24. El verso 14. Josué entendió bien la integridad y ser irreprensible. Capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. ¿Se da cuenta? Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. El verso siguiente, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto decimos amén? Esta es una decisión personal. Dice él se da a conocer. Por mí empieza la conducta. Yo y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. Entonces, tan importante ser irreprensible, hermanos. Buena conducta en todo tiempo. Mostrar que somos del Señor. A su nombre. No diga usted, yo voy solamente a la iglesia por acompañar a mi papá. Yo voy a la iglesia solamente para que no se moleste mi mamá. No, usted tiene que ser esa persona irreprensible, completo, con buena conducta, que usted es del Señor y está aquí porque usted ama al Señor y quiere servirle de todo el corazón. Eso es lo que Josué, él, de una manera personal, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego nos vamos a 1 Timoteo, volvemos a 1 Timoteo, el versículo 2 estamos, donde dice, marido y una sola mujer. También hay este requisito, esta cualidad. Muchas veces la vida nos ha golpeado, hermanos. Muchos vienen al Señor totalmente, hermanos, fracasados, arruinados, venimos al Señor. Algunos ya desahuciados de nuestra salud. Pero el Señor nos encuentra así. Y el Señor nos ama y nos recibe y somos sus hijos. Y muchos anhelan ser pastores, ser evangelistas, un ministerio
que es un poco, dice la Biblia, que debe ser marido y una sola mujer, el anciano, el obispo, el pastor, el diácono, la diaconisa. Y eso hay que respetarlo, hermanos, porque los ministerios que tenemos en la palabra es para que la iglesia disfrute, pero con personas que durante la vida han tenido ese gran privilegio de no cometer esos errores. Yo sé que sí, muchos hemos venido así, hermanos. Se ha venido, yo he tratado con muchos de ellos, pero sí pueden ellos trabajar en la iglesia como un líder, como estamos nosotros hablando de los ministerios. Puede apoyar lo que es ministerio de dama, ministerio de ujieres, ministerio de Ventana 414, puede estar ahí, no se le impide. ¿Por qué? Si el Señor los ha perdonado, si Dios los ha limpiado con su sangre, igual como todos nosotros, ¿quién somos para no dar oportunidad para trabajar un liderazgo? Hay que, al menos como pastor, yo estoy claro y sé mi responsabilidad, pero cuando uno quiere ejercer un pastorado, ese es el asunto. Cuando uno quiere estar a cargo de una congregación, tiene que ser, dice la Escritura, marido y una sola mujer. O sea, una sola vez casándose, no 2, ni 3, ni 4. Es lo que la palabra nos habla en esta mañana. Marido y una sola mujer. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a nuestro Dios. Bien, también nos habla, o sea, casados con una sola vez. Eso significa esto. Sobrio, el líder, el obispo, el anciano, el pastor, lo que ejercemos un ministerio, dice que ser sobrio, o sea, una mentalidad clara, estar siempre, hermano, dispuesto, no estar ahí medio durmiendo, medio soñolento, no, con mente clara, una mente que en realidad necesita en todo momento estar muy atento. ¿Por qué? Porque Dios quiere de esto que sea sobrio, una mente clara y controlada. También habla de la prudencia, el mismo verso 2, prudente, ser prudente, o sea, vivir sabiamente, cuidadoso al hacer decisiones y escuchar los consejos de otros, prudente. Y Jesús, nuestro Señor, nos habla acerca de la prudencia de un hombre prudente y de un hombre insensato. Nos vamos a Mateo. Volvemos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, versículo 24. Jesús nuestro Señor nos habla del hombre prudente y del insensato. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hombre prudente. El 26. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no los hace, se le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Oh, hermanos. Y el 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, la prudencia tiene que ver, hermanos, con decisiones sabias que debemos nosotros hacer. Teniendo cuidado, sabiendo que eso en la iglesia necesitamos, esos hombres sabios, usando siempre, hermanos, ese cuidado, tomando decisiones, los consejos también de otras personas. Nos volvemos a primera Timoteo, en el versículo 2, sigue hablándonos allí decoroso. Cuando habla la palabra decoroso, está hablando de su vestimenta. Debe ser apropiada de acuerdo a la ocasión, actuando con respeto y cortesía. Saber dónde poder. Hablando, hermanos, ya estamos hablando de un obispo y un anciano y un pastor, de un líder que tiene a su cargo cierta responsabilidad. Debe ser su vestimenta decente. O sea, debe vestirse de acuerdo a la ocasión. Si venimos a la casa del Señor, un vestido
las damas debe ser un vestido decoroso, un vestido que no sea tan transparente, que a veces la juventud en su moda, pero estamos en la iglesia del Señor. Hay muchos débiles, ¿verdad? Hay mucha gente que no está en esa madurez espiritual. Entonces hay que ser decoroso en eso. Hay que estar en decoro, también los varones. Tenemos que saber dónde estamos y de acuerdo a eso hay que usar también nuestra vestimenta, hablando de los líderes, hablando de los obispos, los ancianos, hablando de los diáconos. Entonces saber con decoro. Estamos en la casa del Señor, hay que venir pues vestidito, lo mejor que tengamos, porque estamos en la casa del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Tenemos que honrar a nuestro Dios, hermano, de esa manera. Si nos salvó, vivíamos fuera de la voluntad del Señor, pero ahora somos el Señor, tenemos que demostrar, hermanos, en este asunto que estamos hablando, ser decoroso cuanto a su vestimenta. ¿Cuánto decimos amén? En este verano yo sé que muchos, así como estoy yo, no, siempre yo con mi saco, pero hace calor, mucho calor. Y si estoy puesto mi terno, voy a transpirar. Entonces es mejor, sabiamente, usar así como estoy, porque me siento un poco más libre y más fresco para poder dar a conocer la palabra del Señor. Pero algunos ya son demasiados, aunque están ahí chorreando, están con el pañuelo, ¿no? Pero aquí no es pecado, decoro, lo mejor que usted tiene para servir al Señor. ¿Ve? Si usted en un matrimonio hace lo posible, buscar una ropa nueva, y por qué no para la casa del Señor venir, pues hermano, lo que tenemos en casa bien lavadito, bien planchadito, y así, hermanos, estamos agradando al Señor. Amén. Hay jóvenes también que les gusta a veces todavía usar unos pantalones que les falta un poquito de retazo, ¿verdad? Un poquito abiertito está ahí. Sí, Señor, yo con mi nuera, no, con mi nieta. Tengo mi nieta, a ella le gusta como joven, se viste como joven. Yo le digo, Yemesita, sí, abuelito, me dice, papá, abuelito, ¿por qué usa, le digo, ese pantalón? Mira, te falta, está roto ahí. Así que anda, compra tu pantalón nuevo. No, papá, me dice, es la moda, dice ella, ¿no? Es mentalidad de los jóvenes. Y por eso no lo voy a decir, pero ya, sácate, no. Tenemos que tener paciencia, hermano. Podemos orientarle, sí, orar, sí. Que el Espíritu Santo es el mejor de los maestros, que Él sí puede cambiar la vida de los jóvenes, aún de nosotros. Porque muchas veces cuando uno le dice, saca, en fin, entonces se molesta, no se siente a gusto, pero cuando el Espíritu Santo toma lugar, hermanos, a uno es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es el Señor que redarguye, es el Espíritu Santo que nos quita de todos esos afanes que tenemos. Bien, vamos al siguiente, el mismo verso dice hospedador. También el diácono, el obispo, tengo que repetir eso para que usted pueda atesorarlo, debe ser hospedador. Aquella persona que recibe y atiende a su invitado en su casa. Muchas veces alguien nos visita, por ejemplo, en este caso, ¿no? Me visitó mi hermano con su esposa. Estamos contentos, ¿no? Entonces, viene a la casa, ya su Cristian, su hijo, vio que sus papás iban a venir, él preparó todo, en familia estamos contentos, ¿ve? Entonces, ser hospedador, eso significa su visita, si usted le invita con mayor razón todavía, hermanos. Pero aquí hay un peligro, yo quiero también, el peligro es cuando usted muchas veces sin conocimiento de mi persona como pastor, a veces llegan visitantes a su casa. Yo no sé, yo no conozco a ese visitante, pero usted lo conoce. Muchos años atrás ha sido posible el pastor de vuestra iglesia, un evangelista que pasó por acá, si su amigo de usted, yo no conozco que esa persona llegó y usted lo hospeda. Y hay peligro. Cuando no sabemos nosotros los pastores, ha sucedido muchos, hermanos, problemas serios. Algunos han venido con malas intenciones, se han robado algunas cosas de la casa. Entonces hay
peligro, hermanos. Por eso digo a ustedes, en el amor del Señor, amén, reciban a sus invitados, pero den a conocer, pastor, nos ha visitado tal hermano, tal pastor. Entonces ya, porque algunos vienen, hermanos, no con ese deseo. ¿Qué sabe usted? Usted le conoció hace muchos años, pero ¿qué sabe cómo está su vida con el Señor? Su comunión con el Señor, ¿cómo está ahora? Usted no lo conoce. Años lo conoció, pero de muchos años le está visitando. Todo eso, hermano, ya con mi esposa tenemos experiencia. Muchas veces se hospedan, hermano, y después salen robando las cosas. Me acuerdo de que visitó a un hermano pastor. Él se hizo pasar como el sobrino de Paul Chong, ¿no? de Jonison. Él dijo que era el sobrino de David. Ahora le han puesto su nombre, no, David se ha puesto, ¿no? Chong. ¿Qué pasó? Que este no era nada, ni siquiera sobrino. Era un estafador, era un ladrón, hermano. Que cuando se dio cuenta, la persona ya no estaban las cosas en su lugar. Y nos pasaron la voz. Y tratamos de buscarlo. Eso fue en Cusco. Lo hemos buscado, hermano, porque inclusive hablaba también la lengua de ellos mismos y todo ello, hermano. Por eso hay que ser hospedador, pero hay que saber a quién hospedar. No podemos, hermano, fácilmente dar nuestra casa. ¿Cuánto decimos amén? Por ejemplo, en nuestra iglesia no tenemos aquí para hospedar, pero sí hay hermanos, gracias a Dios, que tienen sus hoteles. Ellos, cuando les digo, hermano, llegó un visitante, pues oye, ya muy bien, o yo los llevo. Y entonces un precio simbólico, de esa manera también están siendo hospedadores nuestros hermanos que tienen sus hoteles. Entonces habla acá hospedador. El verso 2 también nos está mencionando acto para enseñar. Esto tiene que, hermanos, son las actitudes necesarias de conocimiento, acto para enseñar. El diácono, el obispo, el anciano, tiene que ser, hermanos, persona que tenga conocimiento de la palabra, acto para enseñar. Y eso es tan importante. Por eso tenemos, por ejemplo, nosotros un ministerio que es la escuela dominical, donde se clasifica a los maestros para que puedan enseñar desde los párvulos, desde los 3 añitos hasta los jóvenes. Todos son personas que tienen, gracias a Dios, ese talento, ese don de enseñar y están ahí enseñando. Esto también es importante lo que nos está diciendo para un diácono, para un anciano. El verso siguiente, el verso 3, no dado al vino. O sea, no tratar de sentirse fuerte y estar por ahí tomando estas bebidas alcohólicas, que eso hay que tener dominio propio. Si Dios nos sacó de eso, especialmente algunos que han sido alcohólicos, Dios los ha sacado de eso, ya no más. Imagínense si Él comienza también una copa y tanto así, eso va a demandar, hermanos, para esa persona, va a volver a sus vicios. Por eso también el obispo, el diácono, dice no dado al vino. No pendenciero. Esa palabra pendenciero, yo creo que conocemos esa palabra pendenciero. Yo he buscado ahí en el diccionario, nos habla ahí que esa palabra pendenciero es una persona que busca o provoca peleas, disensiones, conflictos con otros. Eso no solamente hay en el mundo. Usted sabe, yo he estado en muchas reuniones así de padre de familia, en los colegios, en las escuelas. Ahí hay pleito cuando no se pone de acuerdo y comienza a levantarse la voz, hasta van a los golpes. Pero la iglesia del Señor no debe ser así. En la iglesia del Señor se tiene que evitar ser esa persona conflictiva, agresiva, irritable, que muchas veces todavía está ese hombre o aquella mujer antigua en la vida. Por eso está aquí uno de los requisitos, no pendenciero. Si alguien se equivocó, con manera se le llama atención, hermano pastor, usted, hermano diácono, así, pero no, a veces sucede todo lo contrario. Cuando se levanta la voz, ¿no? Cuando le decimos, hermano, por favor, baje la voz,
Baja un poquito su voz. ¿Qué responde aquel hombre pendenciero? Así es mi voz. Así hablo yo. Así no habla, sino que está irritado, está ahí con cólera. Y la palabra dice, no un pendenciero. ¿Cuántos amamos al Señor? Diga a su hermano a su costado, no sea pendenciero, hermano. No se irrite, no busque conflictos. El Señor es muy sabio, dice, amaos los unos a los otros. Yo sé que todos fallamos de una u otra manera, pero no irritarnos, no salir de quicio, hermano. Eso ya no es para nosotros. Nuestro control lo tiene el Espíritu Santo y tenemos que pedir a Él su dirección, hermanos. Gloria a nuestro Dios. ¿Qué más nos dice el verso 3? No codicioso de ganancias deshonestas. Habla de la honradez, eso, ¿verdad? Pero ahí nos da la respuesta el mismo verso 3. Dice, no de codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 3 cositas. Ser honrado, ser honesto. Dice en esto, ser amable. ¿Qué cosa es ser amable? Atento con los demás. Cuando usted hace un servicio, gracias, muy amable, decimos, ¿no? Estamos atentos. ¿Por qué? Porque consideramos a esa persona que ha sido amable y nosotros también, muy bien, gracias. Amable. También menciona aquí este verso 3, apacible. Ser sereno, no ser conflictivo. Es lo que nos decían, ser sereno. No avaro. Cuando dice no avaro, está hablando que muchas veces hay mucho que Dios los ha bendecido grandemente, pero es un tacaño. No quiere compartir. Quiere solamente para él, para él. Es un avaro. Tiene muchas bendiciones, pero no, le da miedo compartir. Piensa que se va a acabar su dinero. No es así, hermano. Tenemos que mejorar. Amén, hermanos. No estar en eso, no ser tacaño. No, en el norte, los que son del norte, allá hay un lugar que por Chiclayo, un lugar donde siembran el pino, unos árboles, porque del pino sacan de la miel de abeja. Hay otro, ¿cómo se? El guanábana, el guarango, sí, pero sacan de ahí, ustedes lo mezclan con la miel de abeja, agarrobina. De eso sacan agarrobina. Pero ese pino, ese guarango, hermano, aunque esté seco, hermano, no se quema ese palo. Usted le echa gasolina, querosene, lo que sea, usted lo prende, solamente humea. No se prende, no hay fuego ahí. Por eso no se dice avaro, no hay que ser tacaño. No hay que sentirnos que no. Dios siempre va a proveer, amados hermanos. Aleluya. Él va siempre a proveer a su iglesia. Entonces, no ser avaro. Gloria al Señor. Aleluya. No tener miedo al compartir, hermanos, por nada. ¿Cuánto decimos amén? Por eso nosotros, nuestro aniversario, no tenemos por qué decir no a la iglesia. Todos vamos a almorzar, todos un almuerzo para todos los invitados, amigos, familias. Lo hacemos en compare, porque la iglesia entiende que mientras más damos, más vamos a ser bendecidos. Eso entendemos por eso, y jamás hemos estado en rojo. Siempre Dios ha provisto. Los versos 4 y 5: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso hemos tenido mucho cuidado nosotros con mi esposa, de que nacieron nuestros hijos. Siempre ayudarles a ellos con los devocionales que hemos realizado cuando eran niños, y siempre, hermanos, nos preocupaba lo que dice aquí la Biblia. Si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia del Señor? Y siempre ellos tenían que estar en la escuela dominical. Yo los sentaba a los 5 mis hijos ahí en la banca, 5.
Pero ustedes saben que algunos de ellos son un poquito medio difíciles. Uno de ellos se me escapaba siempre. Cuando miraba ya no estaba allá. Oh, hermano, viene a la memoria, ¿no? Un día de estos, un domingo, yo fui a buscarle a mi hijo. Él se había llevado un grupo de los hijos de los hermanos que estaban jugando taquito, ¿no? Los encuentro a ellos. ¿Qué hacen acá? Uy, corriendo salieron. ¿Ve? Porque son niños, piensan que así es la vida cristiana, pero no es así. Amados hermanos, entonces lo que está hablando acá, el obispo, el diácono, en lo posible tiene que sus hijos ser cristianos, hermano. La familia sea del Señor. Porque si no es así, hermanos, es un poco triste porque le resta autoridad. Imagínense un buen pastor, un buen evangelista, pero sus hijos no sirven al Señor. ¿De qué sirve eso, hermanos? Primero hay que en la casa preocuparse, que todos sean del Señor. Conocemos, ¿verdad? A muchos de ellos son pastores, son evangelistas, pero hay descuido en la familia. Eso está hablando aquí. No, el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El versículo 6 habla de un neófito. O sea, dice la Escritura, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Es un creyente nuevo, una persona que recién está empezando la vida en el Señor. Y muchas veces yo me he equivocado como joven pastor. Yo he visto una persona que se entregó al Señor, fue nuevo. Yo lo puse como secretaria de la iglesia. Pero cuando hubo una asamblea, ella fue la que hizo los problemas serios en la iglesia. Pero la culpa no es de ella o de él. La culpa es de mi persona por nombrar a un neófito, a un creyente nuevo, a un creyente que recién está empezando la vida en el Señor. Él no conoce mucho a nuestro Dios. Y esta persona fue así. Así que, hermanos, tenemos que irnos a la palabra. No un neófito, no sea que envaneciéndose, no sea que orgulleciéndose. Supongamos vamos a nombrar a un diácono nuevo, recién tiene 6 meses de convertido. Diácono, diaconisa, se va a sentir orgullosa. Tengo 6 meses, ya soy diácona. Tengo 6 meses, ya soy diácono. ¿Ve? Entonces, no es así. Tiene que pasar un tiempo. Por eso Asamblea de Dios tiene que ser miembro 2 años para que tomen cargos en la iglesia como diáconos o como cualquier cargo ministerial. 2 años. Y ahí en 2 años ya es posible que haya aumentado. Ya no es un neófito en 2 años. Eso habla el reglamento. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo, no vaya a ser que esta persona nueva, como recién empezando su vida en el Señor, se orgullece y caiga en la condenación del diablo. Verso 7, ya vamos terminando estos requisitos. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio los de afuera para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Buen testimonio en su barrio, mis hermanos. Y eso no solamente es para el diácono, para el anciano, es para todos nosotros que somos del Señor. Ya sabemos que es el Señor para nosotros. En nuestro barrio, ahí, con nuestro vecino, en nuestro trabajo, ahí donde el Señor nos ha honrado un trabajo digno, ahí debemos demostrar un buen testimonio, hermanos. A su nombre. Aunque usted no hable del Señor, pero su vida va a decir que este joven es algo diferente. Ellos saben que somos diferentes. Aunque usted no hable del Señor, su vida da testimonio que es del Señor. Por eso menciona aquí, tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el escrito y en el lazo del diablo. Bien, también buen testimonio en el hogar, aquí también la iglesia. Gloria al Señor. Buen testimonio también en la iglesia. ¿Cuánto decimos amén? Doy gracias a Dios por las sillas que tenemos ahora. ¿Se acuerdan de las bancas? ¿Se acuerdan de las bancas que teníamos?
La mayoría de los hermanos, las bancas que teníamos, la mayoría de los hermanos ya tenían señalado su sitio, su lugar. El diácono le decía, hermana, por favor, más pedacito. Y acá se ve. No, este es mi sitio. Acá no, acá nadie me saca. Las bancas, conocemos. Pero yo gracias sillas. Ahora sí no hay lugar a sus sillas, pues lo sacamos a un lado, ¿verdad? Es totalmente diferente, hermanos. Por eso nos está enseñando aquí dar testimonio también en la congregación. Obedecer también, hermanos, a los sugieres. ¿Por qué? Ellos están puestos por el Señor, los sugieres, como líderes. Ellos quieren la mejoría de usted al venir. Ellos están ahí dando la bienvenida. Muchas veces, miren, las sillas están algunas vacías. Ustedes que ya son del Señor, cuando el ujier le dice, hermano, pasa adelante, usted ya es del Señor, es su casa, es la casa del Señor, pero es su casa y usted también como familia. Obedezca usted, venga adelante, porque queremos que las sillas de atrás, las bancas de atrás, para los que llegan tarde, en especial para los amigos que nos están visitando, muchas veces ellos no se sienten a gusto pasar hacia adelante. Pero usted de casa, hermano, hay que obedecer a los sugieres. El hermano Ujier Rufino solito dice amén, el mismo. Y ustedes, hermano, ¿vamos a obedecer a los sugieres? Y amén. No digo la otra cosa. Sí, hermano, para eso están puestos los hermanos. Bien, vamos al capítulo 5, hermanos, ya con esto vamos terminando. Líderes consejeros, capítulo 5 del mismo libro de 1 Timoteo. Líderes consejeros, qué bonito esta parte, hermano. Usted subraya lo que va usted a aprender. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Pablo se había preocupado. La iglesia que Timoteo, él pastoreó, fue la iglesia de Éfeso, una iglesia muy conflictiva, una iglesia donde adoraban ahí a la diosa Diana, una mujer que le daban culto a la sexualidad. Era tan difícil para Timoteo ser pastor joven a la iglesia de Éfeso. Y Pablo le aconseja, igual como a nosotros también, amados hermanos, y le dice estos consejos. Pablo da instrucciones a Timoteo para tratar adecuadamente a los diferentes grupos de hermanos. Y el verso 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Cuánto decimos amén? Usted ve un hermano que por ahí anciano, la palabra exhortar significa usted no vaya a gritar, no vaya usted a entrar ahí en choque con el anciano. No, piense que trátelo usted como si fuera su papá, como si fuera su padre. Es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, hermano. Un trato con usted como líder, hermano, tiene que aprender a no reprender al anciano, sino exhortándole, animándole, decirle: bueno, bien, qué bueno. No entrar en choque,
¿Qué más dice este verso también? Como segundo punto del mismo capítulo 5 dice, a las más jóvenes como a hermanos, a los más jóvenes, tratarse como hermanos. Qué bendición, hermanos. Como hermanos. Tratarse, hermanos, como en familia, lo que nos quiere decir. Luego el verso 2, las ancianas como a madres. Gloria a Dios. Yo me siento contento, aunque no lo tengo a mi madre, pero yo veo muchos de ustedes tratan bien. Yo veo eso. A las hermanas mayores, mis hermanas mujeres mayores, ancianas, tenemos en la iglesia muchas de ellas. Tratarles como a mamás. Es con respeto, con cortesía a nuestras hermanas mayores. Amén, hermanos. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. No entra acá los jóvenes, ¿no? Nosotros los mayores, los que ejercemos el diaconado, tratar a las jóvenes como dice, con pureza, delicadeza a ellas, hermanos, porque son señoritas. No tratarlo con palabras groseras, toscas, no, tratarlo con cortesía, con amabilidad, porque la Biblia dice así, tratarles como dice, con toda pureza a las jóvenes, como hermanas. Gloria al Señor, aleluya. El verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar, hermanas que han perdido su esposo, la iglesia tiene que aprender a honrar, como dice aquí este verso 3, honrar a las viudas, a las verdaderas viudas, según Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios capítulo 10, el versículo 17. Jehová nuestro Dios tiene cuidado de las viudas, a los que son realmente viudas. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomios capítulo 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Nuestro Dios es para todos. A las viudas, a las verdaderas viudas, se le tiene que honrar, como nos está hablando el capítulo 5 de 1 Timoteo. ¿Qué más podemos hablar de ello? Vamos al versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia. Está diciendo, si algunas hermanas tienen sus hijos, sus nietas o nietos, ellos, la familia, tienen que ver por la persona que es viuda. Eso está hablando la Biblia. No desampararlo. Hay hijos, hay nietos que ellos tienen que ver por su mamá o su abuelita que es viuda. Nos está diciendo la palabra del Señor, porque son viudas que en realidad necesitan ser ayudadas por su propia familia. Nos está hablando este verso 4. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Verso 9. Sea puesta en lista son las viudas no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda pureza. O sea, viudas que en realidad no tienen descendencia. Ellas, la iglesia, nosotros, hermanos, tenemos que también ver por ellas. Por eso hay un ministerio de provisión social, donde ellos tienen una lista de las hermanas y hermanos también viudos que muchas veces no tienen descendencia, están solitos. Una vez tuvimos un testimonio de una hermana viuda que no tenía familia, estaba ahí abandonado ni siquiera se cambiaba, todo estaba mal ella. Pero llegaron provisión social, empezaron a limpiar la casa, a lavarlos, a bañarlo.
Ese es el trabajo de la iglesia. Y también menciona ahí, no menor de 70 años. La iglesia ve si es una persona viuda que no tiene descendencia. ¿Qué más? Ahora de las viudas jóvenes, verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Las viudas jóvenes, hermanas, yo sé que es difícil. Conocemos a muchas amigas de nuestra promoción que se han quedado viudas así, jóvenes, pero nunca llegaron a casarse y, bueno, sus hijos, su familia tenían cosas que podían ayudar. Pero la recomendación es del Señor: si usted supera lo que ya su marido falleció, dice que las mujeres jóvenes deben entrar en nupcia, nuevo matrimonio, y así de esa manera críen hijos y gobiernen su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, o sea, de hablar mal, de no estar ahí chismoseando, no estar por ahí con calumnias, todo eso. Mejor dice que las mujeres viudas jóvenes deben tener un nuevo compromiso, si así lo desea. Y si no, también cuidarse hasta que ya el Señor en su tiempo pueda llevarnos, pues no hay otra manera, hermanos. Pero sí, yo sé que es tristeza, es un momento de que uno ha pasado, ¿no? Pero tenemos a un Dios que Él dice que también Él es papá, es el padre de todas las viudas. Así que Él es el papá que todo lo tiene para todas mis hermanas viudas. Así que, hermanos, esto es lo que... Y para terminar, según de Timoteo 2:15, ya vamos terminando. 2:15, segunda de Timoteo, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos ponemos de pie, amados hermanos, y vamos a repetir este verso. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, la Biblia, la que usted tiene en sus manos. Procura con diligencia, estar presto, estar atento, presentarnos al Señor. Dice la Escritura, como un obrero, como un líder, como un diácono, como un obispo, como un pastor, como un evangelista que traza bien la palabra de verdad. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, damos la gracia, Señor, en esta mañana por la enseñanza de tu palabra, Señor. Es nuestro deseo, Señor, que tu iglesia, todos, Señor, podamos aprender, Señor, lo que tú nos has dejado, cualidades, requisitos para tus siervos, para tus siervas, Señor, para tu iglesia. Eres tú levantando los ministerios, Señor, honrando a tu pueblo, porque eso es lo que tú has hecho con nosotros, Señor. No porque lo hayamos merecido, sino por tu gracia y tu gran misericordia, Padre. Eres tú levantando en tu iglesia hombres y mujeres, Señor, con ese talento, con ese don de servicio, amado Señor, para así de esa manera cumplir, Señor, en esta tierra lo que tanto tú has deseado, Señor, de hacer esta obra de las misiones, Señor, que nos has dado esa gran comisión, Señor, de hablar de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todos mis hermanos, familia que nos han visitado. Que la gloria y honra sea para ti, Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén.